Buenas tardes a todos, a los supervivientes que habéis aguantado hasta aquí. Bueno, me presento primero, soy David Moreno, soy desarrollador front en Vitergia, que es porque tengo la camiseta naranja, no porque sea de la organización ni nada, que parece que un poquito puede traer dudas. Y también soy estudiante de doctorado en la Universidad de Juan Carlos y, bueno, básicamente me dedico a hacer cosas de realidad virtual más enfocadas a visualización de datos. Antes de empezar, quería preguntar cuántos de vosotros habéis utilizado un dashboard para visualizar datos web. ¿Y cuántos de vosotros habéis utilizado Kibana o Grafana? Vale, bien. Entonces os tendrá que sonar un poquito esta diapositiva, ¿verdad? Este es un dashboard de Kibana en el cual tenemos pues, las típicas visualizaciones que podemos tener en un dashboard. Tenemos pues, una tarta con agujero, tenemos un diagrama de puntos, un diagrama de áreas coloreadas, una nube, un cloud, y distintas métricas puestas directamente con texto con una tabla. ¿Qué es lo que pasa? Que yo antes de empezar el doctorado, siempre, cuando estaba terminando el máster y demás, yo decía, joder, ¿por qué no podemos llevar esto un poco a otro nivel? Porque ya ver tanto así, a mí por lo menos me aburre un poquito. Yo quiero explotar un poquito más todo esto y lo que se me ocurrió por aquel día, junto a mí con mi tutor, es ¿por qué no meterle realidad virtual? Entonces, de esto es lo que se trata. Bueno, VBoard, que es la aplicación que voy a mostrar, trata de crear dashboards con distintas visualizaciones en realidad virtual. ¿Vale? Y bueno, yo sé que esto no es algo nuevo, no es algo que no se haya hecho, y sé que hay herramientas que lo hacen, pero el mayor problema de estas herramientas es que son de carácter propietario. ¿Y cómo podemos combatir contra herramientas que sean de licencia propietaria? Bueno, pues obviamente con open source. Open source, ¿y cuál es el estándar del open source? La web. VBoard funciona en web y como web funciona en cualquier dispositivo que tenga un navegador web, que ahora mismo son casi todos, puede llegar a ver estos datos que he mostrado y meterse en realidad virtual, dependiendo de, como por ejemplo, si tienes unas gafas Oculus, la pasaban en 3D inmersivo, si tienes un móvil lo puedes ver con la pantalla dividida y luego con unas cardboard ver el efecto 3D, etcétera. Además, VBoard está creado con framework de alto nivel, que lo voy a enseñar ahora, y como he repetido, al ser web es usable en todos los dispositivos y muy importante que evita el jardín vallado que se llama, ya que cuando tú programas web todos sabemos que las APIs interaccionan entre sí y no hay límites. Estas son las herramientas que se han utilizado para desarrollar esta aplicación. Como veis, la propia definición de VBoard es un sistema complejo de visualización de datos en 3D y realidad virtual. Y bueno, esto es un poquito antiguo porque ahora mismo estamos pasando de migrar de Angular a Vue, ¿vale? Muy importante, VBoard o VBoard, me vais a oír hablarlo de las dos maneras durante toda la presentación, trabaja con Elasticsearch. Ha sido algo a partir de las experiencias que hemos tenido con Kibana, de mostrar un poquito los mismos datos que podemos mostrar con Kibana, pero de otra manera. Por lo tanto, estamos utilizando Elasticsearch como base de datos por ahora, ¿vale? O sea, es muy importante para poder utilizarlo. Entiendo que hay que tener un conocimiento básico de Elasticsearch para ver cómo funcionan sus agregaciones, con el fin de entender un poco cómo se crean las visualizaciones que voy a enseñar ahora. Y dentro de las bibliotecas JavaScript que utiliza VBoard o VBoard, la más importante es A-Frame. No sé si alguno de vosotros conocéis A-Frame. ¿Conocéis A-Frame? Que levante la mano. Bueno, pues A-Frame es un framework literalmente para crear experiencias de realidad virtual en el navegador. Y este framework está por una capa por encima de FreeJS, que es la biblioteca padre para hacer escenas en 3D en navegador. Y lo que hace es que extiende HTML añadiendo nuevos tags con el fin de poder crear escenas simplemente con las 4 líneas que tenéis ahí arriba de código, que son estas 4. Con estas 4 somos capaces de tener una escena tan llamativa como la que tenemos abajo, totalmente inmersiva. Ahí abajo he dejado un enlace para que podáis ver un poquito más información sobre este framework, la verdad es que es bastante interesante. Un poquito de información sobre sobre VBoard. He dejado aquí un QR con el enlace a la página web oficial, donde hay distintas demos, cómo instalarlo y demás. Y para instalarlo, bueno, pues obviamente está el repositorio, donde tienes información de los pasos de instalación, cómo bajar todo de código fuente.
releases para poder bajarlo directamente y lanzarlo, y también tiene una imagen de Docker para desplegarlo donde prácticamente queráis. O sea, si estáis acostumbrados a utilizar Docker. Es decir, que VBoard es una aplicación front, no tiene nada de back, lo único que se hace es conectar Elasticsearch, le hace queries y muestra datos. O sea, se puede utilizar, se le puede añadir un back para control de usuarios, por ejemplo, para seguridad. Esto es solo front, ¿vale? Y bueno, esto es un poco el diagrama que tiene VBoard a la hora de entrar. No voy a detenerme mucho porque lo primero que hace es intentar ver si el Elasticsearch al que se le ha configurado está en pie. Si está en pie va por la línea azul y llega abajo, no me voy a parar. Solo es por si lo queréis probar después de la charla, pues para que tengáis un poquito de background de lo que puede pasar. Y bueno, una vez pasado todo este sistema de conexión, vais a llegar aquí. La interfaz, como podéis ver, es espectacular. Vamos, me lo he currado muchísimo. No, está hecho así porque en un futuro se plantea que toda la interfaz directamente esté en realidad virtual. Esto es una prueba de concepto que, bueno, que está ganando peso y es totalmente funcional y se irá migrando. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Una barra de navegación arriba, como muchas de las aplicaciones web que conocemos, con 3 tabs. Visualize. Quien conocéis Kibana os tiene que sonar mucho. Visualize es para crear visualizaciones. Dashboard, para crear dashboard. Un dashboard es un conjunto de visualizaciones. Cuando te metas en dashboard, que lo vais a ver ahora, señaláis las visualizaciones que queráis que tenga ese dashboard y las colocáis en el espacio. Y por último, show, que es para ver esos dashboards que habéis creado de manera standalone, sin nada molestando alrededor, solo para verlos, como una URL única para compartir. Y solo veríais la escena en 3D. Este menú que tenemos aquí a la izquierda es un poco la manera de hacer con una interfaz, la manera de hacer la query a Elasticsearch para traer los datos. Ahora voy a hacer una demo en directo para cómo se crea una visualización, guardarla y demás, pero bueno, para que veáis que con solo 4 selectores, pues podemos llegar a tener una asombrosa tarta en 2 dimensiones en 3 dimensiones. Obviamente no tiene profundidad porque, claro, es una tarta en 2D, pero bueno, esto siempre está bien para empezar. Como he explicado, estas son las pestañas que tiene. Esto es un proyecto abierto. Si alguien quiere contribuir o que sea, todas las issues, pull requests, comentarios son más que agradecidos. Y ahora voy a enseñar cómo crear una visualización con VBoard, pero lo voy a hacer en directo. O sea, en una demo. Yo ya tengo mi VBoard lanzado con Elasticsearch conectado y lo primero que vamos a hacer es elegir el índice de Elasticsearch al cual vamos a hacer la query. Yo en este caso tengo la lista de índices y voy a elegir un índice que se llama Git. Este índice contiene información sobre commits en distintos repositorios. ¿Vale? En este índice tenemos información sobre un commit, se guarda tanto el autor, a qué hora se ha hecho, el mensaje, los tags, etc. ¿Ok? Una vez elegido el índice, Elasticsearch funcionaba con tipos, pero bueno, aquí se ha mantenido. Elegimos el tipo. Le vamos a seleccionar el tipo de visualización que queremos. Y aquí son las visualizaciones ahora mismo disponibles que tiene VBoard. Tarta, barras, una smooth curve, que es una curva que no tiene picos, barras en 3 dimensiones y burbujas. Obviamente estamos haciendo una demo en 3D, vamos a elegir algo que se pueda ver en 3D. Un diagrama de barras en 3D. Y vamos a elegir los datos. Antes he insistido mucho en Elasticsearch porque hay que tener un conocimiento básico de cómo funcionan sus agregaciones, cómo bucketiza él según metrics y buckets, son las agregaciones que tiene, para entender un poquito cómo funciona. Por eso, los que he preguntado que si entendíais Kibana, seguramente esto lo entendéis perfectamente. Si no, bueno, luego me podéis preguntar después de la charla, de verdad, lo que queráis. Bueno, vamos a elegir la altura de las barras y en este caso voy a elegir la métrica count, que en este caso significa que la altura de la barra es el número de commits, que ya veremos lo que sea, tiene esa barra, ¿vale? En el eje X vamos a elegir un date histogram, un histograma de tiempo, y vamos a elegir nuestro campo Grimoire Creation Date, que en este caso es la fecha en la que se hizo el commit, y vamos a poner que nos muestre por intervalos anuales, porque es un índice que tiene muchos datos y no quiero que aparezca un diagrama muy grande y que, bueno, al final es web, funciona sobre OGL y un ordenador pues, se puede llegar a ralentizar. Y en el eje Z, que es el de profundidad, vamos a poner personas, autores de commit. Elegimos términos y el autor name, ¿vale? Voy a poner solo 5 para que no se llene, como he explicado.
Cómo funcionan las agregaciones de las t-sets es que va a coger 5 autores por cada intervalo de histograma que tenemos, ¿vale? No solo son 5, sino son 5 en ese tal, en ese otro tal, en ese tal. Por lo tanto, tendremos más de 5, ¿vale? Le damos al play y ya tenemos nuestro diagrama de barras de 3 dimensiones. Como veis, si estáis iteracionando con un ordenador, bueno, pues si pinchas y arrastras te puedes mover, con el WASD puedes profundizar y bueno, pues queda bastante curioso. Vamos a guardar la visualización, le vamos a dar un nombre, Test Code Motion, y la guardamos, sin descripción, no importa. Se ha guardado. Y el siguiente paso, imaginaros que hemos hecho muchas visualizaciones, vamos a crear un dashboard con estas visualizaciones. Nos iríamos a la pestaña de dashboard y, bueno, no voy a hacer un dashboard de cero porque sería mucho tiempo invertido. Voy a cargar uno que he hecho a medias para esta charla, que, bueno, que como podéis ver, pues tiene aquí una tarta. Si giramos a la derecha tiene un diagrama de curva, uno de barras, uno de burbujas que no lo he enseñado, hay otro de barras en 3D. Lo bueno que tiene la realidad virtual es que el espacio es prácticamente ilimitado. Puedes poner una en el fondo, puedes poner a distintas alturas. Lo importante es cómo luego tú te muevas por él. Obviamente, pues lo primero que haces es volar por el dashboard. Entonces, buscamos la que acabamos de crear, Test Code Motion, y le vamos a dar la posición. Otra vez la interfaz es espectacular. Esto se está migrando a poder hacerlo todo en realidad virtual. Y bueno, pues si nosotros estamos en el 0, 2 de altura 0, pues la vamos a poner a nuestra mismo eje X, a la misma altura 0, aunque son 2 de altura, lo pone aquí arriba, pero simplemente es porque son 2 metros de alto, que es lo que medimos, para que cuando con las gafas tengamos la sensación de que estamos a la misma altura del suelo. Y la vamos a poner a 10 metros para adelante, por eso tiene que ser negativo, y cuando le demos a aceptar, ahí tenemos nuestro diagrama de barras que acabamos de crear. Bueno, yo todavía sigo viendo un poquito soso el dashboard. Bueno, hay una cosa que es el efecto O, que todo el mundo conocemos cuando vemos decimos O, pues eso es lo que al final acaba atrayendo la atención de las personas. Y simplemente con este botón de aquí, que es cambiar el fondo, pues veréis cómo de verdad cambia brutalmente. Cambiamos un fondo y bueno, pues este no me gusta. Este tampoco. Este, bueno, puede ser, pero no me gusta. Entonces, teniendo un poco un entorno alrededor, podemos ver que la apariencia es completamente distinta. Vamos a coger uno que se pueda ver bien, este, por ejemplo. Y lo guardamos. Uy, no, cargar no, guardar. Motion, dashboard, sin falta ni descripción. Muy bien, tenemos nuestro dashboard creado y ya pues lo podemos compartir con quien queramos. Nos iremos a la pestaña Show, tenemos nuestro dashboard que hemos creado y vamos a pinchar en el nuestro. Y esto es lo que decía del modo standalone. Ves el dashboard sin nada que te moleste. ¿Qué pasa si lo estamos viendo en un teléfono móvil? Bueno, pues si lo estamos viendo en un teléfono móvil, hay aquí un iconito que no lo he dicho, pero este iconito de las gafas es para entrar en la realidad virtual. En este caso, como es un ordenador, pues no pasaría nada. Te divide la pantalla porque tengo un plugin instalado de WebVR y ya está. Pero bueno, con un teléfono se vería y al acelerómetro pues miraría para donde estuvieras mirando. Y bueno, pues esa es un poco la demo que quería mostrar sobre cómo hacerlo. De todas maneras, en las diapositivas, que luego supongo que os lo darán, dentro de cada apartado hay un vídeo en YouTube de cómo crear estas visualizaciones paso a paso. Lo mismo para el dashboard. Y bueno, esto es una captura en pantalla de cómo queda en el modo standalone. Y bueno, pues si lo tienes en VR con un teléfono, pues lo vas a ver así. Como he dicho, yo trabajo también como investigador en la universidad, como estudiante de doctorado. Entonces, pues muchas de las features que van a venir, pues esperamos que sean, pues por ejemplo, como pone aquí, pues escalar las visualizaciones de una manera con una interfaz que tengas en realidad virtual, con un mando, porque hay muchos dispositivos de realidad virtual que no necesitan ordenador para poder funcionar y este tipo de dashboard pues lo permiten ver. Y bueno, ahora os quería enseñar 3 QRs, que si queréis hacer una foto para luego verlo, son 3 QRs que van a 3 escenas como la que he mostrado, mostrando datos de Vitergia, que es la empresa en la que trabajo, de Grimoire Lab, que es el proyecto que nosotros somos los máximos contribuidores, y de OpenStack. Y mientras queréis mirar esto,
No os detenéis muchos en esto porque lo que viene ahora sí que necesito que saquéis el teléfono móvil. No spoiler, ¿vale? He traído unas Oculus Go, que no sé si las conocéis, que son pues, unas gafas de Oculus que no necesitan ordenador para poder funcionar, para que quien quiera después de la charla, que se venga conmigo y le puedo mostrar estos dashboard con las gafas, que es donde realmente gana valor. Porque tienes interacción con los elementos, te puedes mover y está bastante guay. Y aparte de las Oculus Go, me he traído también unas Oculus Quest, que son las nuevas de Oculus, que tienen 6 grados de libertad. Y bueno, pues la verdad es que es bastante interesante ver cómo tú andando por un entorno puedes andar en el dashboard, que esto es bastante interesante. No sé si incluso la podemos hacer aquí después la demostración, porque no hay más charlas después, no sé, bueno, luego me decís. Quien quiera, de verdad, con toda confianza, yo lo enseño y vamos, espero que salgáis encantados y si no, bueno, pues me lo decís también. Y bueno, después de estas demos, el título ponía realidad virtual y realidad aumentada. Bueno, pues vamos a la realidad aumentada. Me gustaría, no os pido, obviamente, me gustaría que si alguno tiene lector de QR en el teléfono, por favor, que sacara el teléfono y va a dar unas instrucciones. Vais a ver un dashboard en realidad aumentada, ¿vale? Tenéis que escanear este QR. Una vez escaneado, os irá a una URL que parece que tiene muchos números al final, pero es el ruido que tiene el QR, no os preocupéis, no voy a quedarme con los datos de nadie. Os va a redirigir a una página. Esa página os va a pedir permisos para la cámara. Por favor, confiad en mí otra vez, aceptar esos permisos y cuando tengáis la cámara en el navegador, volver a enfocar al QR. Deberíais ver un dashboard directamente encima del QR. Puede que sea un poco grande porque es bastante grande el QR, pero bueno, de todas maneras, mientras lo hacéis, os dejo este vídeo de cómo lo he hecho yo, que bueno, que sé que es muy fácil, pero por si acaso. La URL que digo, yo la abro con Chrome, pues por lo que la abro con Chrome. Y una vez que le das permiso a la cámara, vuelves a enfocar al QR y deberíais ver algo como eso. Son 3 tipos de visualizaciones, tienes una de barras ahí encima, una tarta ahí, y aquí tendrías uno de burbujas. No sé si llegáis a verlo. Si no, luego lo hacemos detenidamente si queréis después. ¿Vale? De todas maneras, lo mismo. Luego podéis jugar con las diapositivas y demás. Dentro del enlace de la página de WebWard está también esta demostración con el QR solo para bajarlo por si queréis imprimirlo. La verdad es que está bastante guay si queréis probarlo. Es un poquito eso, pues el efecto, porque bueno, de eso se trata. Y bueno, para pasar un poquito más sobre información, como he dicho ya y he recalcado, WebWard es un proyecto open source, tiene licencia GPL3 y bueno, como en casi todos los proyectos open source y los que yo diría que no, dentro de su README hay información general del proyecto, cómo instalarlo, el enlace a una guía de usuario que está en otro archivo, el enlace a cómo instalarlo con Docker, está bastante bien documentado. Y bueno, estas son las 2 imágenes de Docker que hay para poder probarlas. La primera es la que está hecha con A-Frame y la segunda es la que está hecha directamente con Thread. ¿Vale? Estos 2 últimos enlaces también quería comentarlos porque el primero es unos tutoriales de A-Frame que hemos desarrollado mi tutor y yo, que es, pues si queréis empezar de cero, es muchísimo más intuitivo que seguir la propia documentación que tiene A-Frame. Y el segundo, bueno, perdona, el segundo es el tutorial y el primero es también un enlace a esa propia parte del tutorial donde te enseña a generar códigos QR de manera libre, ¿vale? Y bueno, hasta aquí WebWord. Está bien, está conectado a un Elasticsearch, tienes que hacer queries a Elasticsearch, pero claro, el mundo 3D es más aparte de eso. Entonces, yo como trabajo de investigador y lo que estamos trabajando ahora, estamos trabajando obviamente en pasar los tipos de visualizaciones comunes a realidad virtual. Trabajamos sobre este repositorio, que bueno, es una organización que se llama Bavia, cuando estás en Bavia, cuando estás en realidad virtual, de ahí viene. Y tenéis un poco de información de cómo crear estos gráficos sin necesidad de hacer nada, porque como he explicado, con A-Frame es realmente sencillo, solo hay que saber mínimamente HTML. Porque, por ejemplo, crear un diagrama de barras en 3D con las herramientas que he enseñado, sin utilizar WebWord, solo la librería JavaScript, es tan fácil como añadir 2 líneas. La primera, la librería, que también está en un CDN, por si queréis utilizarla. Ahora mismo esto es una demo que tengo colgada.
Y fíjate, solo añadiendo una etiqueta a HTML, que en este caso es el aEntity, con el Geo3D bar chart, que es este caso, y los datos directamente puestos ahí a piñón, tenemos ya un gráfico de barras en 3D que se puede ver en la realidad virtual. Esa es la potencia que tiene WebVR y la potencia que tiene sobre todo A-Frame, que es bastante sencillo de utilizar y, bueno, como se suele decir, para toda la familia. Y bueno, y esto es lo último que va a ser integrado, que es un nuevo tipo de visualización, que no sé si alguno de vosotros conocéis CodeCity. ¿No? Vale, bien. Mejor. CodeCity es una manera nueva de... Bueno, no es una manera nueva, es una aplicación que salió allá por el 2005, que estaba hecha en SmartTalk, que lo que hacía era visualizar datos utilizando la metáfora de la ciudad. Vosotros diréis, ¿qué es la metáfora de la ciudad? Bueno, el ser humano, hay distintos estudios que no voy a nombrar porque no me acuerdo exactamente, hay distintos estudios que cuando el ser humano ve una ciudad se siente cómodo, se reconoce qué partes de la ciudad está viendo. Si no, por ejemplo, nosotros vemos una ciudad desde el aire y vemos a lo mejor en un sitio una montaña de rascacielos, que es lo que pensamos. Ahí está la zona financiera. O vemos casitas muy bajitas en otro lado y tal, y bueno, ahí es una zona residencial seguro. Pues la metáfora de la ciudad trata de adaptar lo mismo al tema de visualización de datos. Imaginaros que esa montaña de rascacielos son el core del programa, si estás analizando tu propio código. Y que las casitas pequeñas son las dependencias que tiene. Pues exactamente lo mismo. Esta fue una propuesta que se hizo en 2005-2007 y, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, esto era 3D, antes no había realidad virtual. En 3D vemos cómo los edificios pues, muestran distintas métricas, tanto de altura como de anchura y profundidad. La altura, en este caso, está analizando un paquete Java, la altura es el número de métodos y la anchura es anchura y profundidad, pues son cuadrados, es el número de atributos. Y bueno, pues también cómo están divididos en los distritos, pues también significa algo. Si muchos están juntos, seguramente es que estén en el mismo paquete o en la misma carpeta. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es integrar esto en A-Frame, en realidad virtual y, obviamente, en VPOR cuando esté. Y este es el estado actual que tenemos sobre este tipo nuevo de visualización. Como veis, ya está casi terminada y ahí tenéis también arriba un enlace que, bueno, que ya lo veréis cuando tengáis tiempo. Y bueno, también tengo la demo puesta de la ciudad para las gafas, porque imaginaos una ciudad en realidad virtual. Una ciudad en realidad virtual puedes caminar tanto por dentro de la ciudad como si la tienes en maqueta, menos escalada, como alrededor, y acercarte a ver los distritos y demás. O sea, es muy explotable y es en eso en lo que estamos trabajando. Y bueno, pues imaginaros que tenemos nuestro código, un código que hemos hecho, y lo hemos representado en una ciudad. Pero ahora imaginaros que podemos analizar esa ciudad a lo largo del tiempo. Cómo crecen los edificios, cómo disminuyen, cómo se amplía, cómo no. Pues bueno, nos daría un poco una idea de cómo es la ciudad de nuestro código. Y eso es en lo que actualmente, a día de hoy, estamos intentando implementar. La evolución de la ciudad de nuestro código de manera gráfica. Esto es un pequeño GIF de cómo podría llegar a quedar. Entonces, después de todo este análisis, de toda esta investigación, me gustaría proponeros como ejercicio o como para que lo penséis, porque es algo que yo también estoy pensando continuamente, 3 preguntas. La primera es, ¿cómo el software puede ser representado en realidad virtual? Es una pregunta muy amplia, ya lo sé. Nosotros estamos utilizando la metáfora de la ciudad, pero hay muchas metáforas, ¿vale? ¿Puede ser esto un punto de entrada para un entorno de desarrollo en realidad virtual? ¿Por qué no? Creo que casi todos conocemos Scratch. Scratch es un lenguaje de programación por bloques. Esos bloques pueden estar en realidad virtual, esos bloques pueden ser edificios de ciudad. Y si pones un módulo puede hacer una cosa, si lo quitas, no. ¿Por qué no? Es una pregunta que, pues si alguien quiere participar conmigo, luego me lo decís. Y la última es, un poquito más larga, ¿puede un manager, un desarrollador, un stakeholder, aprenderse la ciudad de su producto, su programa, y luego analizar su programa solo con la ciudad? ¿Puede llegar a ser tan potente? Bueno, pues hay muchos estudios, nosotros estamos haciendo uno, pero bueno, estaría bien que tuviéramos un poco de feedback y demás, pero bueno,
Es una pregunta que dejo ahí en el aire. Y ya para finalizar, voy a hablar un poquito, muy brevemente, sobre Grimoire Lab. Todos los datos que he enseñado de las demos han sido extraídos con Grimoire Lab. Grimoire Lab es un set de herramientas open source que se utiliza para la extracción y análisis de datos de proyectos de desarrollo de software. Y nosotros en Bitergia nos encargamos de eso. Nosotros analizamos proyectos de desarrollo de software, pero no solo el código, sino todo lo que hay alrededor, tanto la comunidad como su sistema de gestión de tareas, todo, y se lo damos mostrado en distintos tipos de dashboard, en este caso en 2D, pero a lo mejor pronto en 3D, realidad virtual. Y bueno, no sé si he sido un poquito rápido, pero hasta aquí todo lo que os quería contar. Si tenéis alguna pregunta o algún tomate o lo que sea, bueno, pues bienvenido sea todo. Muchas gracias. He dejado ahí un link para la página del proyecto, que es donde está prácticamente toda la información que he contado, por si queréis probarlo algo más tranquilamente. Y nada, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿No? ¿Nadie? Tengo una bolsa de patatas, si alguien pregunta, se la doy. ¿No? Las gafas no las puedo dar, pero bueno, podéis probarlas ahora. Vale, pues bueno, pues muchas gracias.